Para mí, el que nos relacionemos solo entre odontólogos limita muchísimo nuestro conocimiento. Te pierdes tanto. Empecé a hacer formaciones que eran para médicos o para fisios, otro tipo de profesionales de la salud. Muchas veces nosotros solos no podemos hacer todo. ¿Qué 3 preguntas le toca hacer al paciente para empezar a pensar como tú? Sí que es cierto que no nos toman en serio. Nos toman como, lo vuestro es estético y poco más. Entendí la vital importancia de trabajo en equipo, de la mano de osteópatas, de la mano de nutricionistas. ¿Por qué esto no lo miran en la seguridad social o los pediatras? ¿Por qué no están formados? No podemos ser tan reduccionistas como solo centrarnos en la boca. La gran clave sería esa, formarnos o escuchar a otro tipo de profesionales de la salud. O sea, eso te mata toda la fuerza en muchos casos. Te puede restar mucho más que sumar. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Doctor and Calls. Como siempre, aquí estamos hablando de cosas diferentes y por qué no traer hoy a una invitada un tanto peculiar, ¿no? Para nosotros. Lo primero de todo, darte la bienvenida a Eider Unamuno por venir y por hacernos el favor de presentarte aquí en Madrid, que no es fácil para gente tan ocupada como vosotros. Un placer. Lo primero de todo, ¿vale? Para quien no te conozca, siempre os pedimos que os presentéis, que hagáis una breve presentación de quiénes sois y de qué hacéis, por qué estáis aquí, ¿no? Y entonces pues te dejo la palabra para que empieces. Vale. Pues yo soy odontóloga, hace 23 años que me licencié, soy vasca, estudié en la UPV, en la EHU, y tengo 2 hijos. Toco el cello, tengo un huerto, empecé haciendo ortodoncia, luego pasé un poquito a la odontología más postural, integrativa, crecimiento, vías aéreas, dolor, deportiva, todo lo que sea un poquito raro me gusta. Siempre dentro de un marco fisiológico, con evidencia, bien. Pero sí, me llama la atención este tipo de salud. Perfecto. Pues vamos a empezar, si te parece, vamos a seguir como una especie de línea cronológica, ¿no? Venga, donde empecemos a hablar un poco de tu trayectoria profesional y personal también, ¿por qué no? Sí. Y así un poco vamos respondiendo a todas las preguntas que se me vayan viniendo a mí a la cabeza, que te aseguro que son muchas, ¿no? Estudiaste, como me has dicho, en la UPV, ¿no? Sí, en el País Vasco, igual que yo, además. Sí. Acabas la carrera y ¿qué haces? Yo acabé la carrera en junio y me acuerdo de enviar currículums y una amiga de Bilbao encontró trabajo en Azpeitia y dijo, o sea, es que me queda súper lejos. A ver, ¿quién conozco yo en Guipúzcoa que pueda ir a este trabajo? Me llamó, Eider, hay una entrevista, ¿te apetece ir? Sí, fui y me quedé 13 años trabajando allí, en una clínica de Azpeitia donde pues aprendí un montón, hacía odontología general, veía muchos niños, a mí los niños me encantan. Soy muy suerte. payasa, o sea, me sale fácil yo qué sé, no sé, me lo paso bien con ellos. El juguetear, ¿no? Un poco, el hacer la gracia. Sí, bien, está bien. Sí, que tengan complicidad también contigo, los niños no es fácil. Sí, no es fácil. Yo me acuerdo de los primeros días trabajando, volver a casa y le decía a mi madre, qué aburridos somos los adultos. O sea, me encantaba trabajar con niños y con ancianos, pero el grueso, el medio, me parecía como aburrido. Yo opino un poco lo mismo. ¿Sí? La mayor parte de mis pacientes son ancianos, vamos a decir, de 65 para arriba, ¿no? Sí. Vamos a abueletes. Y la verdad que son muchísimo más divertidos que la población general, vamos a decir. Así Niños es. no trato, ¿vale? Porque me dedico a la prostodoncia, entonces poco se podría tratar ahí, pero sí, los adultos son bastante más aburridos que los ancianos. Sí. Y luego, pues claro, yo sabía que algo quería estudiar, pero no tenía muy claro el qué. Una de mis jefas de entonces hacía ortodoncia, enfermó de un día para otro, hacía falta alguien que gestionase aquellos casos, entonces, bueno, pues estudié ortodoncia y luego, pues ves casos que te van bien, otros que no van bien, dices, ¿por qué? Soy muy curiosa, quise saber el por qué, no encontraba una formación o sea, no quiero estudiar ni periodoncia, ni más ortodoncia, ni qué es lo que busco. Entonces ya me adentré un poquito en el mundo paralelo de la salud, paralelo con ese marco que te digo, ¿verdad? Pero empecé a hacer muchas formaciones que no eran para odontólogos. Aquí la mayor parte del grueso de nuestros oyentes son gente joven, pero ayer me contabas cómo buscabais los de tu generación las formaciones y claro, pues no tiene nada que ver a cómo las buscamos ahora.
Porque sería Efectivamente. hasta incluso muy complicado, ¿no? Encontrar una Claro, formación que se ajustara un poco a tu sí. medida. Yo tengo 46 años y cuando acabé la carrera y más tarde también, mirábamos los cursos en Maxilaris y Gaceta Dental. Había, pues, supongo que existirá Sí, todavía todavía, existe, todavía existe. y mirabas allí los Lo que no sé cursos si alguien lo usa. y yo, claro, y supongo que luego llamaríamos por teléfono, que ahora parece como, Dios mío, sí, Ahora es un levantar el email teléfono, o... llamar, no sé, es que no, hace tanto tiempo. Pero sí que es cierto, como te decía, que empecé a hacer formaciones que eran para médicos o para fisios, para nutricionistas, otro tipo de profesionales de la salud. Vale, ¿cómo vas llegando a esas formaciones? Porque claro, o sea, ahora mismo yo hago cosas, no encuentro Sí, los resultados que quiero sí, o más bien encuentro disparidad en los sí, resultados, que es más sí, bien sí. lo que ocurre. Pero a mí en ningún momento se me puede ocurrir, oye, pues voy a dar una formación de fisios o voy a dar una formación de nutrición. No A sé, ver, ¿cómo vas llegando a yo a creo esos que sitios? a veces haciendo un poquito de mirada hacia atrás, no sé cómo he llegado a ciertos sitios porque dices, qué bien que estuviese allí, pero no sé cómo llegué. Sí, me ha pasado más de una vez. Sí, en este caso, el primer curso que hice fue el curso más raro que encontré en la Gaceta Dental, que era Kinesiología Médico-Odontológica. Y fui. Y había odontólogos, había médicos, había podólogos, había optometristas, había fisios, había de todo. Y me gustó. Me gustó porque, te lo comentaba ayer, para mí el que nos relacionemos solo entre odontólogos es endogámico, limita muchísimo nuestro conocimiento, Sí. nos hace súper... O sea, es que miras con microscopio, miras solo esto y te pierdes tanto, tanto, que a mí me gustó el compartir ese conocimiento de otros, es que se retroalimenta muchísimo. Y me encanta aprender, entonces dije, vale, esto no es lo que busco, Vale. Tampoco pero pasa nada no por pasa ir a una nada. formación que no No, sea no, no, exactamente no. lo que buscas, que hay muchas No, veces que no. Pero nos sí, agobiamos, ¿no? sí, en aquel entonces, y te diré que para entonces ya tenía 2 hijos, yo no quería dejar a mis hijos en casa porque les daba pecho. Entonces me traía, o sea, a esa formación que no me gustó, me llevé a mis padres y a mis 2 hijos. Entonces era como, ostras, a ver ahora cómo me le digo a mi cabeza, no me ha gustado. Me ha costado una pasta traer a toda la familia aquí, pero bueno, da igual. Ahí sí que conocí que existía la RNO, la rehabilitación neuroclusal, que ahora se conoce mucho más, pero entonces todavía no tanto. Ahora ya hay universidades donde dentro del programa de ortodoncia, del máster de ortodoncia, Ujú. está integrada la RNO, que me parece... Incluso hay formaciones específicas de Sí, sí, RNO. sí, 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 Ya sí. con un máster Sí. oficial Pero y yo he todo hecho esto. varias formaciones de RNO como sola, como alumna. O sea, el profesor y yo. ¿Por Más de qué? una, Porque sí. la RNO, o sea, Planner escribió el Sí, libro sí. en 1985, Puede 86, ser. Sí, sí, 87, sí. por ahí. Sí, Eh, Quizás no estábamos preparados para ver la odontología desde ese punto de vista, ¿no? Entiendo, porque era algo como muy sí, diferente, sí. pero ¿ha cambiado algo para que de repente al dentista le empiece a interesar ese tipo de ciencia, vamos a decir? Yo creo que nos hemos dado cuenta que, con lo que hacemos somos unos tapaparches muchas veces. No No es vamos a suficiente. la causa. Y la medicina en general, no solamente la odontología, sino Ujú. las ciencias de la salud, van pivotando poco a poco a ir al origen, no síntoma, no tapar un síntoma. Entonces, la RNO, bueno, para los que trabajamos con crecimiento, disfunción temporomandibular, da tanto sentido a, ostras, ¿cómo puede ser que sea odontóloga, que lleve 10 años trabajando y que nunca me haya planteado por qué lado de la boca come mi paciente? Que lleva fracturando la reconstrucción y nunca le he preguntado eso. Dices, ostras, Pero ¿qué pasa aquí, no? No nos hemos hecho muchas preguntas, quizá. claro, el dolor, el dolor. O sea, yo a veces pongo el símil de va un tío con dolor de rodilla al fisio y me duele la rodilla, ¿vale? Le hace lo que le tiene que hacer y lo ve salir de la consulta a la pata coja, solo sobre esa rodilla. Y dices, hostia, ¿en serio? O sea, ven aquí, que te voy a enseñar a andar sobre la otra pata, es que Claro. si no te la vas a destrozar ya. Nosotros hacemos eso. Tengo dolor en esta ATM. ¿Y cómo la estás usando? Si sigues simplemente apoyándote sobre la zona bilaminar en ese lado, vas a Hasta seguir así. Entonces, o cambiamos la función
o no hacemos nada. Y para mí eso fue algo de gracias. Gracias, Planas, por explicarme esto, por dar sentido a lo que hago. Y de esa manera yo me di cuenta de que podía ayudar a más gente. Al típico paciente que fracasa, al típico paciente que no puedes ayudarle, a ese, no a todos. La RNO tiene una pequeña respuesta. Sí. ¿No? Luego se te va, o sea, siempre te queda alguien que no. Y la RNO te ayuda con algunos y a otros no. Y con esos he tenido que integrar otras cosas, pues las vías aéreas o lo que sea. Pero es ese querer seguir ayudando a más gente. Hay gente que no, que se escapa a lo claro. bueno, gracias a Dios, pues el grueso funcionamos bien con lo habitual, con lo básico, que nos enseñan, con lo que es buenísimo, que yo no critico para nada. O sea, la odontología que nos enseñan es maravillosa. Pero cuando ya se repite muchas veces, o sea, tengo muchísimas caries, tengo una periodontitis que estoy con raspados y mira que me cuido. Y no... Pues vamos a ver más cosas. Claro. Hay tantas cosas que se pueden mirar, no, y cada vez pero hay que ampliar la visión, hay que salir de la boca. Hay que mirar un poquito desde lejos, ¿no? Todo el cuerpo. Sí. La RNO, un matiz, sí. Evidentemente en niños en crecimiento, en infantil, yo creo que está ya bastante hablado de que sí tiene sentido. Lo que quizá todavía nosotros no conozcamos muy bien es qué pasa en adultos, ¿no? Porque si ya no podemos interceptar nada en el crecimiento y ya eres adulto, ya está todo formado, ¿en qué nos puede ayudar la RNO? La RNO, mira, Planas cuando hizo un trabajo de ingeniería inversa de ver estos pacientes que llegan a ser adultos con una ATM sin disfunción, sin dolor, ¿sí? Articulación sana y con un periodonto fuerte, ¿qué es lo que han hecho? Y se dio cuenta de que detrás de todo eso había una masticación unilateral alternante de alimentos duros, fibrosos y secos. Entonces, hay que incorporar lo que comemos. Los dentistas tenemos que preguntar, ¿qué es lo que comes? En niños, ¿cómo has incorporado la alimentación? Pero en adultos también. Porque es que con tanto énfasis que hacemos en el resto del cuerpo, que si hay que hacer ejercicio de fuerza, ¿cuál es nuestro ejercicio de fuerza para mantener nuestros músculos sanos? Claro que al final la función pues la masticación. Entonces, en niños afectará al crecimiento, pero en adultos afectará a nuestro estado articular, a nuestro estado muscular, al tono, luego ya, si tenemos un buen tono labial, respiración, es que cada cosa es consecuencia de la otra. Y luego también al periodonto, el trauma oclusal, cómo son esos contactos que tienes. Hay una doble oclusión, hay un contacto prematuro, cómo son las lateralidades, bueno, en fin. Los CAT, ¿no? Esas cositas ahí. Sí, el CAT luego ya lo definió el doctor Larena Avellaneda, sí, que fue alumno de Planas, pero sí. Bueno, es interesante porque al final es lo que te digo. Yo, por ejemplo, trato a bastantes pacientes de ATM porque en mi formación en prostodoncia pues había una parte muy potente de ATM y sí que es verdad que hay muchas cosas que se me escapan porque de repente veo a un paciente, bueno, le exploro, pues sí, más o menos llego al diagnóstico que tiene, le hago lo que sea que le tenga que hacer, pero no mejora o mejora momentáneamente y luego vuelve otra vez, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que se escapan. Sí. Por suerte, siempre digo lo mismo, es un 10% de esos pacientes, ¿no? Que bueno, pues siempre te queda derivarlo a otro lado o decirle, pues mira, pues yo no soy tu dentista, ¿no? No soy la persona que te puede ayudar en esto. O simplemente necesitas eso. Luego, a mí, al trabajar o al formarme con otros profesionales de la salud, entendí la vital importancia de trabajo en equipo. Claro. Trabajo en equipo de la mano de fisios, de la mano de osteópatas, de la mano de nutricionistas, de la mano de podólogos, logopedas. O sea, muchas veces nosotros solos no podemos hacer todo. Claro. No tenemos los conocimientos adecuados. Aparte, tampoco podemos... Ni es nuestra área, ni no tenemos por qué meternos. O sea, nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos, pero ser conscientes de que solo eso no es suficiente en muchos casos. Y luego hablabas también de otro tipo de terapias, ¿no? Más hablado de vías aéreas, más hablado de degluciones, más hablado de diferentes cosas. Sí. Cuéntame más de eso, porque... o sea, no quiero que te centres en cómo lo tratas, sino en por qué de repente tenemos que ver si alguien es un respirador oral, si no es un respirador oral, si respira igual tiene una de las narinas obstruidas o lo que sea, si padece
porque también luego la vista tiene mucho que ver con Sí. muchas de estas cosas. Entonces, cuéntame un poco, por un lado, ¿cómo llegas a esas conclusiones de decir, a ver, o sea, ¿en qué momento nos hemos parado a pensar esto? Y luego, ¿cómo has conseguido llegar a formarte en eso o incluso a tener un equipo que sepa de eso para poder decir, bueno, vamos a ver a este paciente en conjunto a ver cómo le podemos ayudar? Sí. Yo creo que siempre mi razón de seguir investigando ha sido pues esos los casos en los que no has podido ayudar. Entonces, con la RNO llegué a poder ayudar a pacientes, a algunos de los que antes no. Con la posturología lo mismo, adultos con dolor, dolor, cervicalgias, migrañas, cefaleas, Como este estoy yo tipo hoy, de más o dolor, menos, ¿no? por ejemplo. A integrar un dolor que puede estar a distancia, que sea originado por la boca o que esté cerca de la boca, pero que no sea la causa prioritaria. Eso ya, bueno, cada cosa te lleva a querer investigar más en ese sentido. Muchas veces los hallazgos son clínicos pues por ejemplo, digo la casualidad que un ciclista me dijo, ¿sabes que después de haberme hecho eso ya no se me cargan los sóleos? O sea, ya voy en bici, me siento mucho más alineado. Y yo, ¿en serio? Entonces, pues me hice un máster de fisiología del ejercicio. O sea, yo funciono así. ¿En serio? ¿Me estás diciendo eso? Pues esto hay que investigarlo. Y así voy. Y luego de ahí sacas más cosas y luego ya, pues, la PNIE, la psiconeuroinmunoendocrinología, pues que habla de enzimas, de procesos de nutrición, de cómo la alimentación, los nutrientes, que es que todo eso también es muy importante. Y lo de las vías aéreas coincidió, bueno, la respiración para mí siempre ha sido importante, es parte de las funciones epigenéticas que es parte del crecimiento, Claro. Respiración, masticación, deglución, pero no sabía yo que era tan importante. Y bueno, pues conocí a una persona que hoy en día es muy importante en mi vida, gran amiga, compañera impartimos informaciones juntas, Jenny Durán, y ella ella ha vivido mucho tiempo en el extranjero y ella se ha formado mucho pues, en Estados Unidos. Que por cierto, hoy es su cumple. Hoy es su cumple, sí. La felicitamos desde aquí. Sí. Y la verdad que ella se ha formado en Estados Unidos, en Australia, bueno, en muchos sitios. Y yo hubo un momento en mi vida, que justo lo comentaba con mi marido, creo que ha llegado el momento de formarme fuera. Vale. Y después de esa afirmación, me llamó Jenny, con la que, bueno, pues habíamos compartido alguna formación. Ella era parte de las profesoras de una formación mía, pero nunca habíamos coincidido de manera fuera de lo virtual. Sí, de manera... Y me dijo, Eider, que viene a Londres una canadiense que habla de postura, puede que igual tú ya lo sepas, pero ¿te vienes? Y le dije, Claro. ¿tú hablas inglés? Porque no la conocía. Sí. ¿Y vas? Sí, pues vamos. O sea, así. Muy bien. Y a las 3 semanas nos fuimos a Estados Unidos. Las dos. Las dos. Ella ya lo sabía y yo me di cuenta ese fin de semana que quería seguir investigando, quería seguir, porque ella me descubrió ese mundo. Vale. Unió todo lo que pasa mientras dormimos, todos los trastornos respiratorios del sueño, a problemas en el crecimiento, por un lado, pero problemas de otro tipo, problemas digestivos, problemas de concentración, que se te van uniendo a respuestas de el entorno de tus hijos. Claro, o sea, todo va como... Se distrae, no escucha, está ausente. Sí, hay muchas cosas que van adquiriendo sentido. Y luego después de eso, lo que me empezó a ocurrir es cómo se me ha pasado este paciente, cómo no me he dado cuenta de que este paciente no tiene una vía aérea permeable, que no tiene... O encuentras la razón ahora entiendo por qué este paciente no pudo acostumbrarse a este tipo de aparatología que le propuse en su día, que lo escupía, que no podía, porque tiene, yo qué sé, imagínate, unas adenoides grado 3 con una boca atrésica. Entonces vas uniendo puntos y a mí eso es que me pone mucho. ¿Y cuál es o sea, por qué esto no lo miran en la Seguridad Social o los pediatras? ¿Por qué no están formados en esto? A ver. Porque yo no escucho que esto sea lo... No, en la Seguridad Social están los pediatras, ¿verdad? O sea, me refiero, no tienen que saberlo. No, o sea, y luego están los otorrinos. Pero que deriven, ¿no? O sea, que sean capaces de diagnosticarlo al menos. Sí, nosotras en nuestras formaciones tenemos pediatras. O sea, tenemos pediatras como alumnas.
Mira. Y, por ejemplo, en otras formaciones de las que yo soy parte, pues que son también... son formaciones para fisios, médicos, nutricionistas, pediatras, todo tipo de formaciones, pues las de PNI, de microbiota humana y demás. Ahí a mí me gusta mucho hablar para otros profesionales de la salud, porque no, en la boca a nosotros nos consideran un poquito como... ¿Por qué? ¿Por qué crees que No eso sé. es así? Yo a veces hago el Nos lo chiste hemos ganado, de que yo creo, ¿no? su carrera es más larga que la nuestra, entonces pues ya está, son más listos, Ya ¿no? está, sí. Y Podría nos ser. ven un poquito, a veces está como ese de, no les dio la nota para entrar en medicina, pero seguramente querrían estudiar medicina. Y Bueno, eso yo, por ejemplo. así. Sí, ahora si volviera atrás, vamos, no estudiaré medicina en mi vida, ¿eh? Pero, Sí, pero yo soy de más duro. esos. Sí, no, yo no. De hecho, yo creo que cuando nosotros entramos, odontología tenía más nota de corte que medicina. Siempre iban Sí, como vais. pisándose. Sí, bueno, estaba muy cerca, me refiero, que eran décimas. Pero sí que es cierto que no nos toman en serio. Algo habremos hecho para que sea así. Sí, seguro. Y nos toman como, lo vuestro es estético y poco más. O sea, ¿qué caries y qué me vas a contar? Hoy en día, este tipo de medicina más integrativa, o hay muchos estudios que vinculan ya pues, la microbiota oral, la periodontitis, a muchísimas enfermedades. Entonces ahí ya nos están mirando con otro tipo de mirada y quieren saber de eso. Y yo lo noto porque imparto formaciones en esos sitios y sé que les encanta. Cuando lo cuentas bien, cuando lo cuentas, te dejas de paja y cuentas realmente lo que es importante para ellos. Claro, que esa es otra. Para ellos, teniendo en cuenta lo que son, qué tipo de pacientes ven, en qué se tienen que fijar. No son odontólogos, no se van a poner los guantes y abrir las bocas de los pacientes. Pero si les das pistas o les enseñas qué tipo de preguntas tienen que hacer, simplemente para derivar. Claro, sí. Al final, muchas veces lo que necesitamos es que nos digan qué problema tiene el paciente para poder decirle, vale, pues vete aquí. Sí, eso es. Si tampoco hace falta tratarlo. Es la mayor ayuda que necesario. necesita el paciente en ese momento. No tienes por qué ser tú el que le ayude. Claro. Bastante ayuda es mandarle a quien sí le va a ayudar. Eso es. Entonces, yo creo que ahí tenemos una labor importante. La de decir hasta qué punto está la boca implicada en muchos procesos de la salud, en sistema digestivo, en sistema inmune, en desarrollo neural, y en todo eso es que es serio. Ya la cosa, para mí fue importante el pasar de sentirme en un momento como una esteticien dental. Una peluquera dental, como dicen en mi círculo. Somos peluqueros dentales. Sí, pues yo me sentía esteticien dental, con todo el amor del mundo hacia las esteticias, pero yo no elegí ser eso. A pasar a ser una profesional de la salud. O sea, una sanitaria, realmente. Bueno, ya en este punto que llevamos 20 minutos, ya habrá alguno que le está explotando la cabeza, ¿no? De los que nos está escuchando, me está explotando a mí, ¿no? Entonces, dicho esto y habiendo, digamos, puesto en común toda la parte medicina holística del todo el cuerpo, ¿no? Verlo todo desde un punto más atrás, ¿no? De que no sea solo la boca. ¿Hay algún libro, algo para que ya curioseemos y ya digamos, pues mira, voy a empezar a mirar algo así, ¿no? Que no sea, ya me toca hacer un máster o una formación de un año o lo que sea, porque igual luego no me interesa, ¿no? Sí. Pero ahora ya con lo que me has contado ya me interesa mucho lo que me estás diciendo y quiero, no sé si profundizar más, pero sí empezar a leer cositas a ver por dónde me va llevando. ¿Hay algo que podamos leer? ¿Queda muy mal que te hable de mis dos libros? No queda. La pregunta iba por ahí. Sí, o sea, es que sí que es cierto que, a ver, yo tengo dos libros. Uno se llama Cuida los dientes de tu hijo, que lo escribí en la pandemia cuando todos teníamos las consultas cerradas. Yo descubrí que existía Instagram más tarde. Muy bien. Cuando mis hijos se han hecho adolescentes. Hasta entonces era totalmente, analfabeta digital. Y dije, Dios mío, que siguen naciendo niños y yo aquí en casa. Y yo aquí en casa sin decirles que tomen mucho pecho, que no sé comen... O sea, todo eso. Entonces se coman un bocadillo con pan de verdad. Esas cosas. Eso. Entonces, yo como no controlaba Instagram, ¿qué hice? Pues escribí un libro. A la antigua usanza. Yo soy una romántica. Entonces, escribí un libro. ¿Lo escribiste a mano? No. Hubiera sido guapísimo. Hubiera sido guapísimo, pero tengo muy mala letra. Y el editor lo hubiera pasado regular. Entonces... no fue un proceso fácil para mí,
Pero bueno, lo escribí y yo creo que es un libro que tiene mucho valor. Lo escribí en principio para padres. Eso te iba a preguntar. Es un libro para padres con niños menores de 6 años, pero explico muchas cosas del crecimiento, está muy basado en la RNO y hay muchos odontólogos, pediatras, profesores, nutricionistas que me han dicho que les ha ayudado mucho, que lo tienen en su consulta, en la sala de espera, que es valioso. Y la verdad que eso, yo es que estoy feliz. O sea, Claro. en su día fue un esfuerzo, pero creo que puede ayudar a mucha gente. Claro. Y a odontólogos que no saben muy bien de lo que están hablando y qué piensan. O sea, yo con chamanismo no voy a empezar. O sea, tranquilidad, yo tampoco. Esa no es la línea que quiero. Sí, porque hay que dejar claro, esto lo voy a decir yo porque Sí. si lo dices tú es evidente, ¿no? Que Sí. lo estás diciendo por un interés propio, pero lo voy a decir yo, hasta ahora todo lo que hemos hablado, tanto ayer Sí. en el viaje que hicimos como lo que hemos hablado hoy y como lo que he escuchado de ti, todo está basado en una evidencia científica. Sí. O sea, no estamos hablando de cosas chungas, de poner No. un péndulo a la luz No. de la luna No. y esas cosas porque no es así. O sea, todo nos No. hemos basado en ciencia, nos Sí, hemos basado... en ciencia, en procesos fisiológicos, en todo eso. Y lo Aunque decíamos ayer, ¿no? Que no es... No tenemos que inventar nada. Es que probablemente ya esté todo inventado, simplemente tengamos que mirar hacia donde está escrito eso. Sí, sí, sí. Y entender ese concepto del que hablábamos Sí. ayer también de los sistemas complejos, que tenemos esa capacidad de adaptación. El cuerpo se adapta al estrés, a los problemas, a la falta de un diente y hay que ver si tenemos suficiente salud como para hacer frente a esa adaptación o nos va a pasar factura. Es que es muy interesante, muy complejo, hay que tener muchas cosas en cuenta y no podemos ser tan reduccionistas como solo centrarnos en la boca. Claro. Pero bueno, entonces, ese libro... ¿Qué se llama? Que se llama Cuida los dientes de tu hijo, que lo escribí con la editorial Amat. Vale. Y luego tengo otro que dije, una y no más, tío, a mí no me pillan de nuevo en esta. Y me acuerdo presentando el libro bueno, si no la conocéis, la tenéis que conocer, Sari Arponen, que es una doctora internista finlandesa. Bueno, es una crack de la microbiota. Ahora entiendo o sea, cosas. crack, imagínate, nivel que la semana que viene tiene aquí un chiringuito montado con Anitua, con el Mago More, con Marian Rojas Estapé. O sea, imagínate el nivel de gente con la que se codea. Sari es una pasada lo que sabe esa mujer y cómo lo transmite. Tiene un montón de libros. Y yo tengo la suerte de que ella escribió el prólogo de mi segundo libro. Y cuando fue a Donosti a presentar su segundo libro, que se llama El sistema inmune por fin sale del armario, me dijo, ¿quieres hacerme tú de presentadora? Y yo, hombre, claro. Yo como groupie total allí. Y hubo gente que, ay, ¿cuándo vas a escribir otro para adultos? Y yo, que no. Eso no va a pasar. Bueno, pues ha pasado. Nunca digas nunca. Así es. Y cuéntame, ¿qué es ese libro? Ese libro ¿De qué hablas? Se llama La boca no se equivoca. Vale. Lo escribí con la editorial RBA y es un libro en el que hablo sobre la relación entre boca y el resto del cuerpo. Ya sea a nivel enfermedad, pues toda esta evidencia de boca por Pseudomonas gingivalis, con Fusobacteria nucleatum, con cáncer colorectal, con Alzheimer, con un montón de enfermedades que ya existe esa evidencia. Y luego también a nivel funcional, porque está basado en la odontología deportiva. Bueno, un montón de cosas que yo creo que son interesantes. Y puede ser un buen momento para iniciar una lectura. Es una buena partida porque son lecturas muy fáciles, creo. Así, o sea, esa era la intención y así me lo han hecho llegar la gente que lo ha leído. Libros que son muy fáciles de entender, pero que te dan un punto de vista suficiente, creo yo, como para saber esto me gusta o esto no me gusta. Sí, claro, voy a al final seguir. es eso, ¿no? Eso que hice yo yendo a Madrid con toda mi familia y dije, no me gusta. Bueno, pues ya está. Aparte, es que el que no te guste no implica que no sea un conocimiento necesario Por o supuesto. útil para tu día a día. Y quizá el comenzar o el decir, bueno, pues quizá hay otra cosa más, voy a comenzar a leer, aunque luego no me guste, en el día a día te vas a ir dando cuenta que de repente vas a empezar pam, pam. Y a igual veces, dentro de 2 meses vuelves a claro, retomar eso porque, y vuelves a decir, ¿qué está pasando aquí? Esto me suena a algo que leí, ¿no? Y muchas veces no es no me gusta, sino no es lo que necesito ahora. Eso es. Pero lo dejo en la recámara.
para cuando vengan estos inputs de, o sea, esto ya es que sí, que tengo que hacerlo porque ahora ya no veo otra cosa. Claro, es así. Es como cuando te quedas embarazada, solo ves personas Eso embarazadas, ¿no? eso es. Cuando vas a cambiar de coche, sí, todos solo- tienen el mismo eso coche. es. Pues así es. Bueno, eso es muy interesante. Y luego ya cuando nos hayamos leído eso, pues te escribimos por Instagram. Vale, Y te perfecto. decimos, Y oye, luego hay ¿a dónde vamos? muchísimos libros de divulgación de, pues, a ver, Sari Arponen, ya te digo, es una bestia del conocimiento. Me la apunto esa. Antonio Valenzuela, otro magnífico profesional, el esfisio, tiene un libro, Hijos de la Adversidad, que es sobre modo paleolítico de vida, o sea, de dónde venimos y por qué nos hemos desviado tanto en el camino, cuando nuestra genética sigue pensando que vivimos en las cavernas. Otro que se llama Estimula tu nervio vago. Tiene varios libros, todos súper interesantes. Hay muchos nutricionistas que escriben cosas muy interesantes. Tengo una pregunta. Venga. Yo mañana tengo una primera visita. Mañana voy a hacer una primera visita. ¿Qué 3 preguntas le toca hacer al paciente para empezar a pensar como tú? ¿Solo 3? Sí, las 3. Venga, bueno, va. pueden ser 5. Vale, y partiendo de la base, porque yo te puedo preguntar cómo cagas. Bueno, es que si eso es importante y te De hecho, yo lo pregunto. Sentado. Pero duro. Pero la cuestión aquí, o sea, entiendo que esto hay que, o sea, como todo, ¿verdad? Hay que explicarlo, ¿no? No, hay que ir paso a paso, hay que salir de la zona de confort, así como. Poco a Entonces, ¿por dónde respiras? Y el paciente no lo sé. Bueno, tú ya lo sabes. Para cuando le has hecho la pregunta, ya lo sabes, porque eso se ve a la legua. Quien sabe mirarlo, lo sabe. ¿Cómo detectar. identificas un Bueno, respirador pues, oral, por ejemplo? La típica facies adenoidea del respirador oral, caras alargadas, ojeras, narinas pequeñas, boca siempre abierta, cara de despistado máximo. Pero luego hay sutilezas, hay gente que no tiene todo eso, pero bueno, pues eso, cuando ya sabes mucho, vas Ya ahí vas... hilando más fino. Pero ¿por dónde respiras? Simplemente para que él sea consciente de que eso es importante. Vale. Luego, ¿por dónde comes? ¿Por qué lado de la boca comes? Eso sí o sí. Y ¿Sí? también es evidente. Sí. Cuando miras. Y luego, si tiene algún dolor de cuello para arriba, así para quedarnos cerca, para que no sea... ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, porque está pegado, tío, porque hay 40 músculos que sujetan tu cabeza en tu tronco. Entonces, si tiene cervicalgias y luego vas uniendo... Me parece bien. ¿Y cómo de relacionado está ese dolor, esas cervicalgias, ese dolor de lumbares, ese dolor de gemelos, de sóleos, de isquios, con lo que pasa en la boca? Puede estar totalmente relacionado o puede no estarlo. O sea, al final tenemos que pensar que si nosotros cuando estudiamos anatomía con pacientes embalsamados. Muertos, sí. Muertos, por supuesto. Están muertos. Están muertos. Algunos no lo están. Pero en ese proceso de embalsamamiento, lo que se les haga, pierden la fascia. Entonces no conocemos ese maravilloso tejido que es la fascia. Yo estoy enamorada de ciertas partes del cuerpo. Fascia. A ver qué vas a decir, ¿eh? Esfenoides. Vale. No, bien. fascia y esfenoides. El esfenoide está muy bien. Es que el esfenoide La marinera. Esos dos en principio. Diafragma. También. Para pensar que somos unos frikis. Lo No pasa somos. nada, ¿no? Lo somos. Pero sí que es cierto que la fascia es como esa membrana que envuelve a todos los músculos, a todas las vísceras, a todo en el cuerpo. Entonces, yo si hago así, toda mi camisa se va a levantar en la boca. O sea, aunque aprendamos que el masetero va de aquí a aquí, el masetero luego se va continuando con otros músculos. Sí, pues va todo. Y en el cuerpo, es que el cuerpo no entiende de fronteras. Por lo tanto, hay cadenas miofasciales, que son como agrupaciones de músculos que tienen una función mayor. Aparte de esa función individual de cada músculo, en conjunto tienen otra. Por ejemplo, tú como individuo puedes tener una función, pero tú dentro del colectivo de odontólogos pues tendrás otra. Eso es. O dentro del profesorado de la universidad tendrás otra. Pues lo mismo con las cadenas miofasciales. En esas cadenas miofasciales, si hay un músculo que está un poquito contracturado, el resto de la cadena también sufrirá esa contracción. Tiene que compensar, ¿no? Eso es. Entonces, es por eso que tú tienes que conocer, lo ideal sería conocer la anatomía de esas cadenas miofasciales, saber cuál es su función. Por ejemplo, cuando trabajamos con deportistas, depende del deporte que hagan
y cómo lo ejecuten, que cada deportista tiene sus cosillas también, pues será interesante saber qué cadena está implicando, cómo mastica ese paciente y en base a eso, si ya su masticación hace que esos músculos que él necesita para ejecutar su deporte suman o restan. Si sobrecarga más o si le ayuda o si hay que hacer algún cambio. Por ejemplo, súper típico, los futbolistas digo futbolistas, Sí, pues porque son los que más moda. pasta manejan, porque hay muchos deportistas que bastante mal lo pasan para subsistir y seguir haciendo su deporte. Que me pongo alineadores para tener una sonrisa más bonita. Perfecto. Pero, o sea, tu cuerpo ahora mismo necesita tener una exigencia fisiológica muy potente, un rendimiento. Tienes ya aprendizajes, o sea, caminos neuronales que tus músculos hacen tita, tita, tita. Entonces, ¿Lo vas a cambiar? Eso es, ¿lo vas a cambiar? ¿Vas a generar una inflamación cada semana cuando te cambies las férulas? ¿En serio? ¿Ahora? ¿En este momento? Hay que ver, hay que valorar si compensa o no compensa, si es el momento o no es el momento. Es tan importante, ¿eh? Es súper importante. Pregúntaselo al entrenador del Barça, él lo sabe. Es que ahora ya se ha puesto muy de moda eso en el fútbol. Sí. Bueno, muy de moda. Sí, sobre todo en la élite se está dando la importancia que quizá tenga, ¿no? Que antes no lo tenía. Una vez hablando con Gerardo Ruales, que hablamos ayer, nos decía, ¿no? Pues es que tratando ciertas cosas, tal, así como habla él, que es así como un loco en el buen sentido de la palabra. Por no llamarlo genio, ¿no? Pues va a parecer. Sí, yo lo admiro un montón. No tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero me encantaría. Y decía, no, pues haciéndole no sé qué, pues se le desviaban los tiros los tiros largos, se desviaban 10 grados. Después del no sé qué, ya solo se desviaban 2. Ya sé lo que está hablando. Y dije, claro, la neurosensorialidad. A un jugador del Barça, pasada. un jugador del Barça, ¿no? Por cómo mordía, por cómo. Pues al final, cuando estás haciendo deporte y estás en tensión, estás apretando los dientes. Sí. Entonces, eso va a generar ciertas compensaciones del cuerpo. Y nosotros en la formación que tenemos de odontología deportiva tenemos una profesora, bueno, también que es kinesióloga y hace muchísimas cosas, trabaja con muchos deportistas, o sea, ha trabajado con Djokovic, o sea, en este nivel de grandes deportistas. Sí. Y tenemos la suerte de que sea parte de nuestras profesoras y vemos cómo muchos de los protectores dentalveolares que no se hacen a medida, que se compran, se cuecen y se enriquecen en la boca. O sea, eso te mata toda la fuerza en muchos casos. O sea, te puede restar mucho más que sumar, además de que no te protege una mierda, con perdón de la expresión. Incluso te da la seguridad de que estás protegido y te puedes echar ahí para adelante, venir arriba. Y pamba. Y nada, no te protege nada. Entonces, si vas a... O sea, hazte un buen protector dentalveolar a medida con gente que sepa hacerlo con buenos materiales y ya está. ¿Qué características tiene que tener un protector dentalveolar para el deporte, por ejemplo? Pues tiene que estar hecho. Sí, a ver, tiene que estar hecho a medida. Vale. Tiene que tener un material de tricapa específico y luego, pues el contorno también tiene que ser específico. O sea, a nivel distal que no vaya hasta los 7. Bueno, tiene ciertas características que te permita hablar, vale, mantener los labios cerrados, respirar por la nariz y que no se te caiga, que sea lo suficientemente retentivo y obviamente esa resistencia ante el impacto, claro. ¿Verdad? ¿A nivel oclusal tiene que tener alguna característica? A nivel oclusal dependerá de la oclusión. Vale. O sea, lo ideal, tú lo que buscas con un protector es proteger. Vale. Pero si de partida ya tienes una oclusión que debilita al paciente, vamos a decirlo así, puedes hacer el protector con ciertas características para modificarlo. Vamos a decir, puedes hacer un protector encéntrico, imagínate, vale, que no es el caso, pero podrías hacerlo en un punto donde muscularmente el paciente está mejor. Muy bien, muy céntrica. No donde tiene ahí, ¿eh? La céntrica es como el flúor. He dicho la céntrica para un prostodoncista es como el flúor para un odontopediatra, sí, ¿vale? Total. Eso es. Menos mal que he dicho la céntrica, que no es eso, pero para que todos nos entendamos. No, me parece en perfecto. Un punto donde el paciente esté fuerte. Eso es. Ya empezamos ya con la posición neuromuscular de relajación. Mira, que sí, ahí. Ahí. Perfecto. Entonces, al final empiezas a buscar conocimientos que no tenemos, porque los dentistas no tenemos, porque somos
40.000 dentistas en este país, ¿cuántos crees que tienen este tipo de conocimientos? Ya no que lo apliquen, ¿vale? Ya no te voy a decir que lo apliquen, que serán muchos menos todavía. No Pero sé. ¿cuántos crees que Pocos. pueden? ¿Y Todavía cuál es tu pocos. mensaje para todos nosotros? A ver, no todo el Lánzanos un mundo... mensaje. Ah, Mínimo para que empecemos a entender que existen otras cosas y que cuando un paciente sí. no funcione, no sea, es que fumas. Para mí, muchas veces es que confiemos en lo que el paciente siente. O sea, que no le quitemos credibilidad al paciente. Yo recuerdo cuando me decían, oye, o sea, desde que me has puesto brackets, a mí me duele esto. Y yo le decía, eso no tiene nada que ver. Pero así, con una chulería y una soberbia, eso no tiene nada que ver. Y eso, que me lo decía aquí, pero si te lo dice ya en la cadera, me duele la cadera desde que me has puesto esto. Y dices, bueno, señora, por favor. La señora lo sabe, la señora es su cuerpo y no hace falta que sea odontólogo para que entienda el cambio de sensaciones que ha tenido en su cuerpo después de que tú le hayas hecho algo. Eso significa, o sea, tenemos que sentirnos heridos en nuestro ego de me está llamando mal profesional. No, simplemente su cuerpo se ha adaptado de esa manera. Pero sí, escucha y dale una pensadita. Y luego, pues... E investiga si quieres, profundiza, pero escucha. Escuchar Sí. es importante. Sí. Vale, perfecto. Vamos a cambiar un poco de tema, ¿vale? Porque hay otra cosa que siempre me parece interesante hablar, sobre todo cuando vienen mujeres al podcast, que, por cierto, si conoces alguna que quiera venir, que quiera hablar de su trayectoria profesional, encantado de recibirlas, porque además estamos intentando buscar muchas profesionales mujeres porque estamos cansados de los hombres, sinceramente. Y porque Alba, y además, Alba ya quiere que empecemos a hacer eso de forma más habitual, pero la realidad es que tampoco nos es fácil, ¿no? Sí, algo habrá ahí que no sé, porque yo recuerdo que en clase... No, hay más mujeres que hombres. Mayoría. No, hay más mujeres que hombres en esta profesión, eso te lo aseguramos porque lo hemos mirado, o sea, que hay más mujeres que hombres, pero la realidad es que luego no están tan presentes como deberían. Entonces, bueno, o sea, tienes una formación muy potente, has hablado de viajes, has hablado de un montón de cosas, pero también has hablado de que tienes 2 hijos. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Los hijos? Eso es el flúor. Eso es como el flúor, no se puede hablar aquí. Vale. ¿Cómo es esa parte de conciliación familiar? Sí. ¿Cómo convences a tus padres, a tu marido, a tu pues partimos de la base de que los hijos son de los dos. Yo, hay madres solteras, no es mi caso. Sí. Entonces, sí que es cierto que, no sé si decir tengo la gran suerte, pero tengo un marido... Sí, claro, ¿por qué no? Muy guay. O sea... Te traemos también. No es odontólogo. Seguro que tiene algo interesante que decir, ¿eh? Uf, seguro. Pero sí que es cierto que, aparte de que siempre me ha apoyado en todos estos viajes de ¿te apetece? Yo te acompaño. No sé qué decirte, es que es difícil. Es muy difícil. Yo ayer te lo hablaba, yo cuando fui madre, antes de ser madre, yo creía que iba a seguir siendo yo la que era, iba a tener pues que hacerme cargo de una criatura. Y, o sea, eso no es así. Eso no es así. Yo cambié, yo que adoro mi trabajo, dije, yo no quiero trabajar. O sea, yo ahora quiero estar con mi hija. Ya veremos qué quiero después, pero ahora... Ahora quiero estar con mi hija. ¿Cuál fue la realidad? Pues 2009, mi marido se quedó en el paro porque la empresa donde trabajaba cerró y yo tuve que ir a trabajar. Y lo pasé fatal, porque yo no quería estar allí. Yo sufría pensando que mi hija estaba sin mí y yo estaba sin ella. O sea, te entran... Y eso es la maternidad. Cada una le da la locura que le da, pero si la maternidad se da en compañía, hay otra persona también que te acompaña y, bueno, yo ya te digo, o sea, ha sido así. Y luego el trabajo que tuve en aquel momento, sí que es cierto que ya luego... Cuando tuve al segundo, también hubo una enfermedad de por medio, no mía, pero cercana, que me hizo querer parar o sea, al igual que me gusta escuchar a los demás, intento, no siempre acierto, pero escucharme a mí. Qué difícil es, ¿eh? Sí, pero yo en aquel entonces lo tuve claro. Yo quería estar donde tenía que estar, que era
con mis hijos y con mi madre. Y el trabajo, bueno, pues la vida es larga, ¿sí? Cuando paré, tampoco fue un parón tan largo, si es que a los 3 meses volví. Pero estuve donde tenía que estar, encontré esa paz y luego de repente pues encontré la manera de hacer un proyecto que sostuviese con, ¿no?, mi... Sí, sí. También te diré, o sea, lo comentábamos ayer, que encontré un sitio, hice cálculos de, a ver, si no viene nadie a la consulta en un año, ¿cuánto dinero palmo? Y lo acepté. Dijiste, ok. Vi el número y lo dije, vale. Entonces, a partir de entonces, yo tenía la agenda vacía. Pero montaste una clínica de cero, ¿no? Sí, o bueno, sea, ¿no era, a ver, ¿era un traspaso o no? No, sí, era un traspaso, era una chica, no era un traspaso, era una chica que había montado una clínica, pero bueno, no le gustó trabajar para ella sola y lo alquilaba. Simplemente tenía que comprar el sillón dental, que el resto ya estaba montado. Entonces, yo no iba a hacer odontología general, yo dije, yo aquí solo voy a hacer lo que quiero hacer, que es pues RNA o todas estas movidas que te he contado antes. Entonces, tenía el rótulo fuera porque estaba en un semisótano, pero bueno. Y bueno, tenía el rótulo fuera de dentista. Entonces, claro, la gente, no, que se me ha caído un empaste, que no sé qué. Yo no hago ¿cómo esto. ¿Cómo le explicas eso a los... Con la agenda vacía, ¿eh? Vacía es 0. Pero bueno, como yo había hecho el pacto conmigo misma de, me da igual, ese dinero ya está asumido, o sea, no, pero no tú vas a hacer lo que quieres hacer. Y eso me permitía también pues despertarme con mis hijos, llevarlos a la escuela, luego ir a trabajar, salir para comer con ellos. Mi marido también tenía esa franja del mediodía para comer los 4 y luego volver. No sé, a veces pienso, ¿cómo lo he hecho? No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Al final, si quieres, puedes, ¿no? Esa es la... Hace falta la implicación de los 2 progenitores, 2, 3, 1, los que sean. Si tienes familia alrededor, pues mucho más fácil, claro. Mucho más fácil. Y luego, bueno, pues a ver, yo no trabajo. Ahora, a día de hoy, en consulta trabajo una tarde y 2 mañanas. Bueno... Entonces, porque te la has ganado, me refiero. Que, sí, efectivamente. Que tú has podido durante muchos años ir haciendo cosas para ahora tener eso, ¿no? Sí, los otros días son pues para formaciones. Pero tenías claro ese objetivo, ¿no? Desde el principio. ¿Cuál? El de que querías trabajar poco en la consulta para tener más tiempo para otras cosas. Yo sabía que si era madre era para luego estar con mis hijos. A mí me encanta estar con mis hijos. Claro. Adoro mi formación, pero quiero mucho más a mi familia. O sea, eso es así. Y entonces, bueno, pues eso siempre lo he tenido bastante claro. Vale, montas una clínica ¿Sí? en un pueblo ¿Sí? de Guipúzcoa. Sí. Con una filosofía que no existe, que no solo no entenderán los pacientes, sino que probablemente tampoco entiendan tus compañeros, ¿no? Y pretendes que vaya gente. Así es. ¿Cómo se hace eso? Madre mía, menos mal que no es a día de que si no, después de esto no la monto. No, pero ¿cómo se hace eso? ¿No? Porque, claro, es muy. Hoy en día lo podrías tener hasta más fácil, ¿no? Porque tú tienes unas redes sociales, tienes un sitio donde tú puedes exponer cosas, y hablaremos luego de redes sociales, pero tú puedes exponer cosas y la gente puede ver que haces cosas diferentes y te mande, ¿no? Sí. Pero, claro, antes, ¿cómo el paciente te llama sabiendo que tú tienes o que puedes tener respuesta cuando lo normal es que te llamen para decir se me ha caído un empaste? Sí, mira, yo pensé, ¿cuál es la gente, o sea, cuál es el profesional que puede notar mejor la diferencia entre un ortodoncista convencional que coloca brackets o que colocan férulas con lo que yo hago? Y dije, los fisios. Vale. Un fisioterapeuta que ha tocado un cráneo o que ha tocado los músculos de alguien que está trabajado de otra manera o a la usanza habitual, conoce la gran diferencia. Entonces, hice una carta, también, bueno, a mano, y luego la pasé a máquina. O sea, pasaste tú. Y fui a puerta fría, lo que se dice a puerta fría, hice una lista de los fisios, de la gente que estaba alrededor, y fui... Hola, me llamo Eider, he abierto una clínica, trabajo así. O sea, qué mal, de los peores días de mi vida. Fatal, muy mal. Y así fue. ¿Y cómo fue el recibimiento?
de eso, Pues de aquí vengo... algunos mal, bueno, mal, en plan, Sí, o sea, bueno, estoy trabajando, ok, por favor, déjame ya en llevo paz, el ¿no? retraso, déjame en paz. Pero luego hubo gente, pues gente igual también, me viene ahora a la cabeza, pues gente que ya había colaborado conmigo en la otra clínica donde Sí, trabajaba y que cuando dijeron, bueno, pues te has ido, pues a partir de ahora te los derivo allí, porque nos gusta cómo ¿cómo lo lo haces? haces. Y fue así. Y a día de hoy sigue siendo así. A día de hoy sigue siendo así. Los mayores referidores siguen siendo fisios, sí, fisios, nutricionistas. ¿Y cómo recibe el paciente esa información? La recibe, o sea, porque claro, el paciente tampoco está acostumbrado a que le pregunten cómo caga, ¿no? Sí, En el sí, sí, dentista. sí. Pero también te diré, o sea, claro, es muy difícil, es muy Sí, diferente en un inicio. que ahora. En un inicio, porque en un inicio, claro, tampoco hacía igual lo de cagar, lo he incorporado más tarde. Está Sí que es bien. cierto. Pero, o sea, ¿cómo fue tu parto? Eso lo he preguntado siempre. Entonces, a la gente le encanta. A la gente le encanta, o sea, ¿sabes la sensación de ir al médico fatal y que en 3 minutos te ventile? Pues No, eso. ni te ha mirado a la cara. Claro, cuando estás ahí 20 minutos, media hora haciendo preguntas, Claro, mis entablando una primeras conversación. visitas tardan 1 hora más o menos, Claro. 3/4 de hora, 1 hora. Y en un inicio, cuando tenía la agenda vacía, me podía tirar toda la mañana contigo. Entonces, te escucho que ya eso ya... No, ya la gente paga porque le escuchan. O sea, Sí, ya no voy a efectivamente. hablar de psicólogos y Sí, ahora sí, no me sí, voy a sí, meter con sí. nadie, porque siempre me meto con alguien en algún podcast. Hoy he decidido que no me metía con nadie. Vale, pero sí que es cierto que, y eso, y luego, con el tiempo, la gente ya busca eso. Claro. Ahora ya la gente busca, pues a veces buscan, te he escuchado en un podcast, o he leído tu libro, o me han hablado de ti. Y Ya eso es lo quieren mejor ya. eso. Entonces, o sea, les encanta, vienen preparados. Ahí vienen ya con los brazos Vienen, abiertos y ya desnúdame, es... así vienen. Eso es. Sí, Está guay. sí. Eso cuando llegas a ese punto profesional en el que la gente no solo te busca, sino que en un mundo en el que estamos ahora mismo, que nos fiamos muy poco de lo que nos dicen, Sí, ya te sí, escuchan, te creen y te aceptan lo que le estás sí, diciendo, joder, ya eso ya tiene que ser maravilloso. sí. A mí me gusta mucho, se va a sonar un poco raro, pero como empoderar al paciente. Es decir, explicarle. Yo hablo mucho en consulta. Yo prácticamente hablo más de lo que trabajo. Porque lo que yo quiero, o sea, para mí es muy importante que cada uno sepa cómo mantenerse sano. Y Claro. nosotros, por la profesión que tenemos, pues llegamos a un conocimiento o podemos atar cabos diferentes a los que una persona que es ingeniera, que trabaja, tiene otro tipo de trabajo, hará. Pero si es importante para que él se mantenga sano, yo quiero que lo sepa. Lo tendré que bajar a su idioma, se lo tendré que dar de manera fácil y entonces yo sinceramente creo que ese es mi deber, el pasar esa información. Y transmitirla de una forma... Y luego hacerlo también en plan, y ahora tú eres responsable de tu salud. Ah, bueno, claro. Entonces, eso es lo que más pretendo, donde más foco pongo y donde por eso me gusta pues ir a podcast o lo que sea, porque es como seguir divulgando, seguir diciendo, todo esto es importante, tú eres responsable. Obviamente, nosotros estamos Sí, para sí. acompañar, Para ayudar. que se me ha roto esto, o sea, no vayas tan arriba. Sí, obvio, vale, Pero sí, hay que saber cómo respirar, cómo comer, cómo limpiarnos, obviamente. Pero hay muchas cosas que se nos escapan, al público general se le Sí. escapan, no saben realmente el drama que es de que te venga una familia con su niño y le digas, no, es que yo qué sé, necesita esto, necesita lo otro, y te diga, es que yo, a ver, que no lo he tenido en casa hasta ahora, que lo he llevado el dentista prácticamente desde que nació y siempre nadie me han le han dicho dicho, nada. es que es demasiado pequeño, es que yo está bien, es que ya haremos cuando... Y el niño, o sea, no pudiendo, bueno, pues teniendo muy malas noches porque no puede respirar, o sea, mil cosas, mil Claro. cosas. Es importante. Es muy Que no- importante. Lo hablábamos ayer, que es que muchos ortodoncistas tratan a los niños una vez que ya ha Sí, que parado. el crecimiento prácticamente Entonces ya eso está. es una putada. Sí, Porque lo que antes podría ser relativamente sencillo, ahora se ha convertido en un problema. claro. Pero bueno. Y ¿qué? Claro, Extracciones, en serio. Hoy en día, para mí no debería ser una opción. claro. Hablando de divulgación, ¿Sí? ¿vale?
y de redes sociales y todo eso, vamos a empezar por los podcasts, ¿no? Vale. Por todas esas redes sociales, Spotify, Podium Podcast, todo esto. Ujú. ¿Qué podcast nos recomiendas de salud general? Porque sé que escuchas alguno que otro. Sí. O que si yo ahora mismo tengo que escuchar un podcast, lo mismo que el libro que te he preguntado. De ¿qué salud, podcast- salud qué po- integrativa. Sí, ¿qué podcast me va a explotar la cabeza? Y me va y me va a ir abriendo un mundo que no conozco. Sí, te diré dos. El de Nuria Col, Soy Vale. como. Bueno, y tiene muchos Soy como proyectos. sí. Y luego La Hoguera. Que La Hoguera Son de también. Valencia esos, ¿no? No, La Hoguera No, es de aquí, de Madrid. es de O sea, aquí. vine a grabar aquí, en este mismo barrio. O cerca. ¿Ah, sí? Sí. Ambos hablan temas. Bueno, uno es más cañero que el otro, pero el abordaje de la salud es parecido. Integrativo, hablan muchos nutricionistas, médicos. Yo creo que tenemos que aprender más De esa gente. Sí, Muy bien. definitivamente. Y como red social estrella de los dentistas, ¿no? Al menos por ahora, pues Instagram, ¿no? Para Sí, ti, o sea, sí. tú me has dicho que tú conoces Instagram, bueno, no conoces, sino que empiezas Sí. a usar Instagram post pandemia. Sí. Pero ahora mismo en Instagram pues, tienes un montón de seguidores, tienes Ujú. 40.000 seguidores o No llega a 30 y 30.000, algo o sí, algo así. Sí. Cuando yo veo tu Instagram, te sigo y así, y mucho del contenido que subes no es para compañeros, no es para dentistas, es más para Sí. la población general, Sí. ¿no? Para Sí. padres, para Sí. gente que te quiera seguir, pues que no tiene por qué ser dentista. Yo sí que es verdad que concibo esa red social como que es muy válida para eso, pero claro, Sí. para los compañeros, ¿cómo ves tu Instagram para relacionarse entre compañeros? Para relacionarse Porque claro, entre es que hay que tener compañeros. mucho cuidado porque sí. te ven los pacientes. Hay cosas Sí, que no por quieres, supuesto, que por igual no quieres supuesto. que los pacientes sepan, ¿no? Claro, es diferente. Claro, yo al final yo hablo mucho de prevención, hablo mucho de cómo cuidarte, de funciones, de cuáles son las señales que tienen que hacer para sospechar que tu hijo no está bien Sí. o tú misma y para poder llevarlo al odontólogo. El odontólogo siempre saca cosas de ahí. Yo tengo bastantes seguidores que Sí, son odontólogos. claro. Pero sí que es cierto que, yo qué sé, hay cosas pues, que podría ser un poquito incómodo hacer un directo hablando de un tema sabiendo que te están escuchando pacientes. Entonces, no es adecuado para ese entorno de compartir casos. A mí, por ejemplo, hay compañeros que comparten un montón de casos. A mí siempre me ha dado un poquito como de, ay, no sé. Y que el paciente vea su cara también ahí. Sí, no me acaba de entusiasmar el tema. También es cierto que muchas veces con un antes y un después, ¿vale? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo ha sido el camino? Enséñame cómo está después de ese camino, al rato de ese camino. Me estás enseñando la foto de un diente, pero es que a mí los dientes son casi lo que menos me importa. Hay tantas cosas que no sé de esa foto Claro. que me da muy poca información. Pero bueno, entiendo que es a lo que estamos habituados y lo que necesitamos. Lo que es popular, ¿no? Ahora. Sí. Lo que da likes. Sí, pero sí. Yo, como mi foco está prácticamente en divulgación, es lo que uso, la herramienta que uso. LinkedIn lo intenté, bueno, de hecho publico algo, pero no tan programado, tan seguido, porque me pareció muy violento. LinkedIn, ¿eh? O sea, violento en el sentido de tú haces algún comentario, o sea, escribes un post, Sí. ¿verdad? Y la respuesta de la gente muchas veces me parecía a mí que era como, yo voy a decir todo lo que sé. O sea, es en plan, vamos Yo a vengo demostrar, a enseñar ¿no? lo mío. O sea, no sé, no tiene coherencia con lo que estaba arriba, no sé. No, Hazte tú tu post, no ¿no? me pareció amable, en Mira. ese sentido. No tenía yo ese concepto de LinkedIn. Sí. Tampoco publico en LinkedIn Sí. nada, ¿eh? No A ver, puedo- yo te Lo diré que tengo, yo pues, tengo una yo que- persona que hace ese trabajo. O sea, yo delego mi trabajo en una copywriter, en una periodista que tiene esa formación. Ella tiene acceso a todas mis formaciones, hablamos mogollón. Entonces, ella propone los temas, ella escribe los posts y yo los reviso, los corrijo y Y así los se publican. publicamos. Pero si yo tuviera que, aparte de criar esos 2 hijos, trabajar en consulta, yo no Toda la podría. formación. No.
Entonces hay que delegar. Delegar es una parte importante de... ¿Y cuándo decidiste hacer eso? ¿Antes de tener seguidores o después de tener No, seguidores? antes. O sea, ya dijiste, mira, si creo esto es de esta forma y si no, no lo hago. Porque total no... A ver, yo cuando creé el perfil probablemente lo creería bueno. yo, pero luego ya cuando dije, a ver, esto si quiero que sea lo que es, un canal de divulgación de salud, necesito ayuda. Claro. Tendría, no tengo ni idea de los seguidores bueno, que tenía era un ejemplo, me refiero o sea, antes de ser... 5 o 6 años, ¿eh? Claro. Bueno, no, porque te he dicho que pandemia, pues por ahí. O sea, 2020 pandemia, ahí todavía yo no lo usaba, pero fue como todos aprendimos esto existe, qué bueno que se puede utilizar, pues a partir de ahí. Y ya prácticamente directamente contraté a una persona. Qué guay. Sí. Y eso es un poco, podríamos decir que eso es parte del éxito del que tiene tu cuenta ahora mismo. El que hay una persona con más tiempo, con más... Que se dedica a ello, que es con lo que disfruta ella. Claro. O sea, su zona de genialidad es esa, no es la mía. Claro, está bien, delegar al final. Total, ¿no? Es que sí. no, nos empeñamos en hacerlo todos nosotros, Sí. pues nos creemos los más listos del mundo, pero la realidad es que no es así. Sí, y a veces la gente se decepciona. ¿No eres tú la que escribe? Bueno, o sea, es parte de mi equipo. Sí, claro. Es ella a través de mí, o sea, no sé cómo decírtelo, pero es un equipo. Y si alguien te responde al comentario, esa soy yo. Normalmente no respondo porque me agota. No puedes responder todos los días. No. Y aparte, además que hay mucho hater. Sí, lo mejor ni mirarlo. Sí, no tengo mucho hater, ¿eh? Tuve alguno, pero no tengo en general, pero preguntas de casos, de fotos de... mira a mi hijo, yo digo, menos mal que no soy urologa, madre de Dios, qué fotos me mandan. Es que, o sea, no te conozco, no puede ser, esto no es... Entonces... Es como la historia de la amiga de tu abuela quitándosela completa en el bar, ¿no? Y de a ver, por favor. Sí, entonces... Yo también tengo escrúpulos. No suelo responder mucho, a veces, o sea, es que es entre que no puedo ni quiero querer poder, o sea, es algo que es demasiado tiempo, muy esclavo. No, este es un canal de difusión y ya. No hay retorno. Si te interesa realmente, pues escríbeme un mail, que no sé, o sea, y ya seguimos con la conversación, ven a consulta. O lo que sea. Claro. Bueno, pues ya estamos llegando al final, ya llevamos 1 hora. Wow. Parecía... Bueno, ayer nos hicimos un viaje de 3 horas y también se pasó volando. También. Entonces, bueno, ya sabes que Doctor Uncles es una plataforma de estancias clínicas, ¿no? Al final lo que buscamos es, pues todo eso, compartir conocimiento de una forma diferente también y bueno, ¿por qué no? Pues yendo a la clínica de un compañero a ver cómo trabaja, ¿no? Hay una parte de este podcast que siempre hacemos 3 preguntas al final. Entonces, la primera pregunta, que va muy encaminado con eso y que tú sé que lo has hecho, alguien con el que hayas hecho una estancia clínica, que haya sido y te haya volado la cabeza, que hayas dicho, wow, ahora esto sí que ha merecido la pena. No he hecho estancias clínicas. O ir a casa de alguien en plan a verle cómo trabaja con el chino, por ejemplo. O eso fue un curso. Con el chino. Estaba diciendo chino. Sí. En Estados Unidos. Sí, fue un curso. Fue un curso. Pensé que fuiste en plan no. one-to-one. No. Con las formaciones que he hecho de Reno aquí han sido one-to-one. Pero tampoco eran estancias clínicas, eran más cursos teóricos. Estancias clínicas no he hecho. ¿Y a quién te gustaría ir a ver? ¿Crees que hay alguien así que digas... No sé, no soy muy fetichista. Pues me gustaría ver cómo trabaja esta persona que puede ser un fisio, puede ser un médico, puede ser un nutricionista. Sí que es cierto que en las formaciones que tenemos siempre hay una parte muy práctica y ahí sí que es como un poquito, traemos a deportistas y los valora Cindy, por ejemplo, que es una crack y verla trabajar es una maravilla. Yo creo que te diría, no sé, o sea, es que a mí hay un momento en el que la odontología deja de, o sea, me aburre, o sea, deja de ser importante. Y me ha gustado mucho, por ejemplo, y además falleció hace poco, o sea que es como un pequeño homenaje a ver en acción a el que fue mi profesor de oratoria, vamos a decir, o de comunicación, que se llamaba José P. García. Y verle a él dando formaciones, eso sí que era un espectáculo. Qué guay. Un espectáculo. Era un tío muy grande. La segunda pregunta, bueno, que no es una pregunta, es una petición más bien.
es qué 3 cosas después de esto nos dirías para que empecemos ya a ver la odontología de otra forma. O sea, ¿cómo me convences con tres frases, digamos, o con 3 palabras? Vale, pues el cuerpo es uno. O sea, es que es uno. Por mucho que nos empeñemos en reducirlo a esto, tenemos que abrir la mirada. Tenemos que darnos una oportunidad también, esta ya es la segunda, Sí. de los dogmas que tenemos a veces, de nos han dicho siempre una cosa y no la hemos puesto nunca en tela de juicio, que igual luego nos quedamos con ella. Pero ¿por qué no decir, ¿esto por qué? Claro. Solo porque me lo han dicho, para mí eso no es suficiente. Entonces, entended las cosas que hacemos, que nos han dicho que son así, pero, ser un poquito niño de nuevo. O sea, esto lo vas a hacer porque soy tu padre y punto. Hostia, no. Pues no. Pues no. Entonces, solo porque te lo han dicho lo vas a hacer, tiene que tener sentido. O sea, tiene que tener sentido lo que haces. Entonces, y luego ya hay que seguir formándose siempre, siempre, y de otros profesionales que no sean odontólogos. De odontólogos, también. Eso es interesante. Por supuesto. Yo me quedo con eso Sí. después de esta charla, la verdad. Para mí es, que empecemos todos a ir a otras formaciones. Y si no sabemos de formaciones, simplemente empezar a escuchar podcasts que no sean de odontología, que sean medicina, que sean de economía, que sean de deporte, que sean de historia, que sean de cualquier cosa, porque es que leer libros que no sean de odontología. Los míos, sí. Eso. Pero luego... Pero los otros, nada más. De todo, porque puedes tener un conocimiento súper profundo de algo, pero es que si es tan pequeño, no puedes hacer conexiones. Eso. A mí me encanta hacer conexiones y para eso tienes que conocer diferentes cosas. Entonces, la gran clave sería esa, formarnos o escuchar a otro tipo de profesionales de la salud. Bueno, y dicho eso, acabando con esa frase, la última es ¿a quién crees que podría estar ahí sentado o sentada y decirnos cosas que también nos parezcan demasiado interesantes, ¿no? Como para aguantar una hora ahí escuchándola o escuchándole. Pues odontólogo tiene que ser, ¿verdad? O no. Pues, o no. En un principio solo hemos entrevistado odontólogos, pero ¿por qué no llamar a alguien de otra disciplina? No lo sé. Sí. Pues a ver, te doy 2 opciones. Una odontóloga sería... Venga, perfecto. Te diré Jenny Durán. Vale. Sí, su cumple es una persona que yo admiro muchísimo. O sea, yo he aprendido infinito. Y yo cuando alguien me descubre un mundo nuevo donde seguir aprendiendo es gracias. Ha tenido una vida tan diferente a la mía respecto a... Viajar por el mundo, ¿no? Sí, o sea, vivir en muchos sitios, formarte en diferentes sitios, trabajar en diferentes sitios... un conocimiento del inglés amplio que te da esa posibilidad de seguir formándote. O sea, yo sin justo fronteras. Hoy mismo hablando con ella, y hay un congreso en Viena dentro de un mes donde vamos y dijimos, ostras, esta vez vienen un montón de alumnas nuestras con nosotras. Qué guay. Y decía, pero ¿cómo es posible que la gente, que vosotros no sepáis de estos congresos? Es que, o sea, aquí la gente en España normalmente, corrígeme si me equivoco, pero el grueso... es que ni se plantea que haya un mundo que no sea hispanohablante. No. O sea, si está fuera de España ya no existe. O sea, ¿quién va a un congreso al Reino Unido? Yo no he ido nunca. ¿A Estados Unidos? Menos. Entonces, yo con Jenny me he ido pues 2 veces o 3 a Londres, otras 2 o 3 bueno, la primera con ella, luego ya la segunda yo sola, pero... Tiene una visión, yo creo que, o sea, unas vivencias muy diferentes. Y eso la hace una persona súper interesante para mí. Aparte, hiperválida, una pasada, o sea, una maravilla. Y luego, pues otra persona que no sea odontóloga, pues Ari Arponen, por ejemplo, que ya te he dicho que igual es difícil pillarla. Bueno, lo intentaré. Pero si no es para traerla, para leerla. Qué guay. Tiene un montón de libros, pero el primero es La microbiota idiota. Se llama así y... Me encantan esos títulos, ¿eh? Los escribe Mago More, los títulos, ¿no? Entonces son un poquito así. A mí me encantó. Qué guay, pues nos lo apuntamos. Sí. Nos lo apuntamos. Y nada, ya acabar este episodio, darte las gracias infinitas por estar aquí con nosotros compartiendo pues tus conocimientos, tu vida, tu todo.
Y gracias a todos los que habéis estado escuchando hasta ahora el podcast, a los que no también, evidentemente, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.